Pues vamos a dar inicio a esta primera sesión de este Seminario de Salud en el Trabajo de este año, pero también es la sesión 160 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo, repito, y para ello invitamos a dos personas que nos han apoyado durante mucho tiempo en la maestría, en el doctorado en Salud en el Trabajo, en los diplomados y que, bueno, afortunadamente nos siguen apoyando. Y es la doctora María Marta Méndez Vargas. La doctora Méndez Vargas es especialista en medicina del trabajo y es experta en neumología ocupacional. Y el doctor Andrés Eduardo Soto de la Fuente, él es experto en fisiología pulmonar, promotor científico para el área de América Latina por el Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores de Cuba. Y bueno, es un experto en la parte de fisiología pulmonar. Y afortunadamente los invitamos a los dos y aceptaron los dos porque hacen una mancuerna perfecta desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista académico. Entonces, el tema, como allí aparece, es alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, los dejo con ellos y, como siempre, si ellos permiten que hagan preguntas durante la presentación, ellos lo decidirán, o si no, al final hacemos un bloque de preguntas y comentarios. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Adelante. ¿Y dónde quedó la...? Aquí está. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar yo presentando... Si quiero me lo llevo. Voy a empezar yo presentándoles lo clínico de los casos y posteriormente el doctor Soto va a pasar a lo de fisiología pulmonar y radiografías. ¿Se oye bien? Bueno, le ponemos los dos nombres porque se conoce el padecimiento con estos dos nombres. Alveolitis alérgica extrínseca se lo pusieron en Inglaterra y neumonitis por hipersensibilidad se lo pusieron en Estados Unidos. Entonces, según la literatura que ustedes lean, van a encontrar esos dos nombres para que lo puedan identificar, porque de repente puede uno pensar que son padecimientos diferentes. Es justamente lo mismo. Ok, bueno. Como verán, seguimos. Yo quería poner una flechita, pero no le ayudó. Aquí está. Seguimos pensando siempre en nuestro querido maestro, el doctor Luis Maldonado Torres, que fue pues el que nos formó a muchas generaciones en el Seguro Social y que también en algún momento el doctor Soto fue formado por él. Entonces siempre, o en la mayoría de las conferencias, lo seguimos mencionando. E incluso le dedicamos un pensamiento que en algún momento va a aparecer en un manual de fisiología pulmonar en el que estamos trabajando para publicarlo ya a la brevedad, espero. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Es muy importante recordar cómo está formado el aparato respiratorio y que partimos de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y las vías aéreas, las cuales van a terminar en unos saquitos que son los alvéolos. Porque la patología que nosotros manejamos fundamentalmente parte a partir de los bronquios. ¿Por qué? Porque en la Ley Federal del Trabajo únicamente hay evaluación cuando son problemas de tráquea que ocasiona disnea, pero el resto de padecimientos en vías aéreas altas no se consideran que ocasionen discapacidad permanente, entonces no son valuables. Y además, pues eso corresponde al otorrino, ¿verdad? Y lo que nosotros… Le moví, perdón. Y lo que nosotros queremos recalcar es que la patología que vamos a ver se ubica en dos sitios principalmente, en las vías aéreas, que está formada por las vías aéreas centrales, las medianas y las pequeñas periféricas. Las medianas y las pequeñas van a pertenecer a las periféricas y esas son de diámetro bastante pequeño.
Posteriormente vamos a partir de la zona de los alvéolos, que es lo que se llama el neumón, que es la unidad funcional del pulmón, o sea, es la unidad más importante del pulmón. ¿Por qué? Porque es donde se lleva a cabo el recambio gaseoso. Y una cosa que siempre comentamos es que cuando toman un curso de dermatología, les dicen los dermatólogos, la piel es el órgano más grande del cuerpo, y es mentira, son los pulmones. Han hecho cálculos actuariales y tenemos de 70 a 110 metros con los alvéolos, metros cuadrados. Pero ¿saben una cosa? Pero pues es fantasía, porque ¿quién puede extender los alvéolos si tienen una sola capa de células? O sea, eso realmente no se puede hacer, tienen que hacerlo pues a través de inferencias. Nadie puede tomar un pulmón, quitar los alvéolos y irlos pegando, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene? Pero pues, ¿cuál es el órgano más grande? El pulmón. ¿Y por qué? Porque una de las funciones más importantes del organismo es ese, el intercambio gaseoso. Si no tuviéramos esa función, moriríamos. Entonces, las vías es un sistema de transporte, pero realmente aquí es la zona donde se va a llevar a cabo la hematosis. Y aquí tenemos el esquemita de la hematosis, que está compuesto de varias etapas, que esto ahorita en la segunda porción el doctor Soto se las va a explicar en detalle, pero que sabemos que donde se lleva a cabo este tipo de función va a ser fundamentalmente ¿en qué organito? Las mitocondrias. O sea, es muy importante este sistema. Pasemos a la siguiente. Esta es la definición que se acepta de neumonitis por hipersensibilidad. Es una enfermedad pulmonar inflamatoria difusa, pero esto es lo más importante, de la porción distal del árbol respiratorio. ¿A partir de dónde? De los bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Recuerden que se le llama árbol bronquial porque siempre las ramas se van dividiendo en dos, siempre en ángulo agudo, y con otra característica se van adelgazando cada vez que se van dividiendo. Y llega un momento en que los bronquiolos terminales van a cambiar a lo que se llama bronquiolos respiratorios. ¿Qué característica tiene? Que es la zona donde empiezan a aparecer algunos alvéolos. Y posteriormente ya va a pasar a la zona que forma el parénquima pulmonar, las zonas donde los alvéolos se encuentran en racimos. Y esos alvéolos van a estar en contacto ¿con qué? Con un capilar, que es donde van a llevar a cabo la hematosis. Pero este padecimiento tiene la característica de que además va a afectar el intersticio pulmonar, o sea, la porción distal, pero también la zona intersticial. Y va a ser debida a inhalación fundamentalmente de partículas orgánicas. Y está caracterizado por síntomas y signos que se deben a una reacción de hipersensibilidad. El mecanismo de producción de este problema va a ser la hipersensibilidad. Ahora, esto es muy interesante, vean, a partir del año 1700 que Ramazzini publicó su primer libro, ya aparece en algún capítulo, si ustedes lo leen, aparece algo, o sea, algún ejemplo de lo que puede ser la neumonitis por hipersensibilidad, claro, a cómo ellos entendían la función en esa época. O sea, de repente dice uno, está muy confuso o no es, hay cosas que no son muy claras, porque también está un poco mezclado con asma. O sea, él captó que había algún padecimiento, pero no lo pudo definir muy bien. Pero él ya pensó en la neumonitis por hipersensibilidad, y de los datos que se pueden atribuir a la neumonitis son la tos seca, la insuficiencia respiratoria, la caquexia y la hidropesía, que se manejaba así en esa época. Entonces, la primer mención en relación a neumonitis por hipersensibilidad fue de él, y lo atribuye a unos gorgojos que él nunca vio, pero que dice que se encuentran en la harina. Bueno, si nos ponemos a pensar en los gorgojos, realmente son los ácaros que están en la harina. Incluso comenta, la harina se guarda, le caen los gorgojos y va uno y la pesa y va disminuyendo, pues de algo se alimentan los gorgojos, ¿verdad? ¿Y qué creen? Esos gorgojos realmente existen en la harina y son los que van a producir el asma. O sea, son ácaros, y realmente no son agentes que infecten al sujeto, sino va a ser los ácaros, cuando la harina se muele, se mueren. Nada más es la inhalación de ¿qué? Que veíamos al principio, material orgánico, o sea, las proteínas de los ácaros, y son tan alergénicos como los ácaros que se encuentran en el polvo casero. O sea, de los agentes más alergénicos es el polvo casero. Hay gente que no, que no tiene asma, que no es hipersensible o hiperreactor,
pero cuando se pone, por ejemplo, a barrer un sitio donde hay mucho polvo, tiene hasta un poco de broncoespasmo, ¿sí? ¿Por qué? Por los ácaros del polvo casero. Bueno. Y él puntualizó además algo, por eso se dice que sí entró a la neumonitis, la importancia de que el material esté húmedo. O sea, el doctor Maldonado hablaba mucho de que el material es viejo, seco y enmohecido, porque en el momento actual no se atribuye a ácaros en la producción de este problema, se atribuye a mohos. Se supone que la taxonomía, cuando se hace la diferenciación, la hacen los biólogos, o sea, la taxonomía en relación a los bichos, no a los seres humanos, ¿sí? Y ellos, algunos pelean que son bacterias y que pertenecen al grupo de los eubacteriales, y algunos otros dicen que no, que son hongos. Pero realmente en la taxonomía de los microorganismos no están bien clasificados estos agentes. Entonces se le pone mohos. ¿Por qué? Porque el material está enmohecido. Son microscópicos. Porque yo recuerdo cuando veía muchos casos de bagazosis, los pacientes me llevaban unos hongos que crecen en las pacas y que incluso eran comestibles. No son esos, son microscópicos. Es como cuando vemos una casa que tiene humedad y se ven manchas negras. Son mohos de ese tipo. Entonces, cuando está humedecido es cuando crece todo este tipo de agentes que van a producir todos estos problemas. Y aquí está lo que él decía, hay gorgojos, pero no los ve el ojo humano. Bueno, después, en el año de 1932, Campbell describe el pulmón del granjero en Nueva Inglaterra. ¿Y cómo le puso? En Inglaterra, ¿cómo lo llamó? Alveolitis alérgica extrínseca. ¿Se acuerdan que les decía yo que este nombre es en Inglaterra? Pero Towell la describe también en Estados Unidos, curiosamente el mismo año. O sea, hubo un gran lapso donde nadie volvió a tocar este padecimiento, o por lo menos no hay reportes escritos de lo que se conserva donde se puede observar que alguien volvió a ver este tipo de patología. Fue hasta el año de 32 donde curiosamente en Estados Unidos y en Inglaterra se volvió a estudiar, y Towell fue el que le puso neumonitis por hipersensibilidad. Realmente los dos términos son correctos. ¿Por qué? Pues ¿qué se va a afectar? Les decía yo, la porción distal del árbol respiratorio. Alveolitis alérgica, pues el alveolo. Y el otro, neumonitis por hipersensibilidad, el neumón. ¿Cuál es el neumón? Pues la zona que tiene alveolos. Entonces, la verdad, los dos nombres son correctos, pero cada quien en su país lo describe en esa forma. O sea, depende del sitio que ustedes consulten la bibliografía con el nombre que lo van a encontrar. Ahora, es producido por múltiples agentes y ahorita vamos a empezar a ver algunos de esos. ¿Qué características tiene esta neumonitis por hipersensibilidad? Bueno, que se va a producir inflamación intraalveolar e intersticial, pero principalmente por células mononucleares. ¿Cuáles son? Linfocitos, monocitos, plasmáticas, macrófagos. Son los que están involucrados en la respuesta que va a existir en este tipo de patología. ¿Qué más? Se forman granulomas, pero especialmente en el pulmón del granjero. Todas las personas, los investigadores que describen este padecimiento hablan mucho que puede haber o no formación de granulomas, pero donde se ha visto que casi siempre hay granulomas va a ser en el pulmón del granjero, pero pudieron no haber. Cuando estamos hablando de granulomas estamos hablando de una respuesta tipo 3 de Helicobacter, y este padecimiento tiene la característica que va a dar dos respuestas. Da 3 y da 4 de Helicobacter, y va a depender mucho la forma como nos exponemos a los distintos agentes, la respuesta que va a dar el organismo. Claro, influye mucho la respuesta individual, pero en general, quien se expone con ciertas características va a dar una u otra respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que la respuesta tipo 3 es de tipo humoral, pero la 4 ya es celular. O sea, es más seria la respuesta tipo 4. Y ahí es donde van a entrar fundamentalmente los linfocitos T. ¿Qué otra cosa tiene de característica? Que se va a formar un exudado intraalveolar en las fases tempranas. Y fíjense, hay un edema proteináceo fibroso. ¿Por qué? Porque sale líquido de los capilares a los alveolos. Y esta es la forma como se explica algo que vamos a ver más adelante. En la fase aguda, que dura muy poco tiempo, 2, 3 días, escucha uno al sujeto que está expuesto a estos agentes y da estertores crepitantes. Y le sacan una radiografía y no sale nada. Y dice uno, ¿cómo? E incluso desaparecen espontáneamente. A los 2, 3 días se curan. ¿Cuál es la cura? Retirarlos de la exposición, ¿sí?
Entonces, bueno, la forma de explicar eso es a través de ese exudado. ¿Qué otra cosa se ha visto que produce este padecimiento? Bronquiolitis obliterante en el pulmón del granjero. Hay algunos agentes que últimamente se han descrito que produzcan bronquiolitis. Bueno, el pulmón del granjero además tiene bronquiolitis, o sea, se afecta ¿qué? La porción distal del árbol respiratorio, pero hasta los bronquiolos, ¿sí? Hay problemas de tipo ascendente, o sea, de las vías aéreas, de abajo para arriba, que generalmente eso es lo que sucede también en la bronquitis. Se empiezan a afectar primero las vías más periféricas y va subiendo la alteración. Por eso, de la doctora que hablábamos hace rato, que me decía de la tesis que quiere hacer de bronquitis industrial, yo le decía que en Estados Unidos no aceptan mucho la bronquitis industrial porque fue descrita, para empezar, por alguien francés, no norteamericano, y ellos se basan mucho en lo que ellos hacen. Pero además es un padecimiento que se inicia en las vías periféricas y los norteamericanos solo aceptan la crónica. ¿Y dónde se inicia la patología? En las medianas y en las pequeñas periféricas. Y si estamos en un área donde lo que queremos es prevenir, hay que detectar los casos tempranos, o sea, cuando empiezan. Si no, cuando detectemos el caso en las vías aéreas centrales, las que veíamos en el esquema verdes, ya es irreversible. Entonces, ¿cuál prevención hacemos? Ninguna. Entonces, ellos manejan muy bien eso porque le llaman bronquitis crónica, porque solo ven vías centrales, pero se deben ver medianas y pequeñas, porque ahí se inician las alteraciones y es donde pudiera ser reversible, que tampoco necesariamente. Y déjenme decirles la otra, muchos habitantes de la Ciudad de México, no sé si todos sean de aquí, los que están aquí seguro no, tenemos bronquitis por la contaminación que inhalamos, pero somos asintomáticos, pero háganlos una espirometría y van a ver, la mayoría tenemos alteraciones irreversibles. ¿Por qué? Pues por vivir con tanta contaminación, aunque nunca hayamos fumado y que nunca hayamos estado en una empresa con contaminantes que realmente nos dañen, ¿sí? Pero la contaminación ambiental es suficiente para producir alteraciones, porque las vías son muy pequeñas, menores de 2 milímetros. Imagínense un tubo menor de 2 milímetros, o algunos que miden hasta 0.05. O sea, es casi inimaginable porque es tubo, no es un cabello, ¿sí? Es un tubito que tiene luz. Entonces, les decía yo, con el pulmón del granjero, esta es otra cosa, la mayoría de investigadores lo que ha estudiado más el pulmón del granjero. Yo en lo que tengo más experiencia es en vagasosis, porque los casos que yo vi eran de vagasosis. Aquí los granjeros en general no se reportan casos de este tipo de padecimiento como enfermedad de trabajo. Y les decía, tiene una bronquiolitis obliterante casi en el 50% de los casos y sobre todo cuando existe antígeno aviario. Entonces, cada cuadro se mueve en forma particular, aunque pertenecen a una sola patología. Pero según el agente que lo produce, vamos a ver 2 ejemplos, el de vagasosis y el de pulmón del granjero, y van a ver que los mecanismos terminan siendo diferentes. El caso más descrito en Estados Unidos va a ser el del pulmón del granjero, es el heno mohoso. Allá lo que hacen es que en las temporadas buenas de cosecha, pues cortan el heno, lo guardan y con eso alimentan el ganado. ¿Qué se hace en México? Pues lo sacan a pastar, a que coma lo que hay. Entonces nosotros no tenemos este padecimiento, ¿sí? Realmente. Y ahí quien lo va a producir es el Thermactinomyces vulgaris y la Micropolispona faeni. Casi todos los agentes que producen esta patología son actinomicetos, termoactinomicetos, es decir, requieren cierta temperatura para desarrollarse. Si no hay humedad y cierta temperatura, no crece este tipo de colonias. Y el chiste es inhalar estos agentes, que en general son microscópicos, son alrededor de 3 micras. O sea, no los vemos, nadie vemos micras de nosotros, ¿eh? Y lo que va a producir esta Micropolispora faeni va a ser la Pneumonispora hipersensible. Aquí es donde yo vi más casos. Vagasosis, es por el bagazo de caña de azúcar enmohecido. Cuando se trabaja la caña para retirarle el azúcar, no se puede sacar el azúcar al 100% y siempre queda reserva de azúcar. Lo que se hacía anteriormente es agarrar esa caña y usarla en el mismo ingenio como energético, pero desde que el papel ha subido mucho y se han acabado los bosques, se están utilizando el bagazo de caña para hacer papel. ¿Cuál papel? Papel que le llaman tisú, el papel de baño, las servilletas, etcétera, ¿sí? Y lo que se utiliza es las pacas, el bagazo que anteriormente se conservaba a granel en la empresa, ahora se hacen pacas y les ponen un fleje.
Al hacer eso, comprimen mucho la paca, son pacas que pesan de 90 a 120 kilos cuando están frescas, y lo que sucede es que la paca empieza a subir la temperatura por el azúcar que tiene, o sea, aparecen bacterias termófilas. Sube tanto la temperatura que llega a 40 grados en la paca, parece que tuviera fiebre la paca. Y eso es lo que permite que se desarrollen los actinomicetos, sobre todo el Thermoctinomyces saccharis y vulgaris, ahí crecen. Y entonces, cuando abren una paca, porque para empezar a procesar esto, las pacas las ruedan, nadie las puede cargar. Ya secas pesan 70 kilos, pero imagínense cargar 70 kilos, pues no es fácil. Entonces, los trabajadores las van rodando, que por cierto se va haciendo una alfombra de bagazo en donde ellos están trabajando. Y resulta que cada centímetro cúbico de paca tiene varios millones de esporas, que son las que van a producir el problema. ¿Y cómo pueden eso evitar? Y como es un material realmente barato, ¿quién va a cuidar que no se esté desperdiciando? Nadie. Entonces, los trabajadores que están en la zona, les llama el puesto rompepacas, están expuestos a millones de esporas. Ahora, aquí también hay otra cosa, depende de la susceptibilidad personal. El que es asmático no va a dar neumonitis por hipersensibilidad, o sea, el atópico. Antes va a dar problema de ese tipo. Son los no atópicos los que van a dar el problema. Y también aquí entra la campana de Gauss famosa. Acá está el sano, acá está el enfermo, pero hay algunos que son susceptibles. Bueno, esos son los que van a reaccionar. O sea, no son asmáticos, pero no son totalmente normales. No toda la gente que se expone a las esporas le va a dar lo mismo. A unos les da y a otros no. Y es lo que siempre hemos querido investigar desde épocas del doctor Maldonado. ¿Por qué hay trabajadores resistentes y por qué hay trabajadores que son susceptibles? ¿A qué se debe? Pensamos que se debe a antígenos de histocompatibilidad. ¿Pero quién hace esas pruebas? Pues solo se le hacen a los donadores y a los receptores. Nadie sabemos a qué grupo pertenecemos. Si se hicieran pruebas de estas, a lo mejor se pudiera probar, porque hay estudios que han probado el que es susceptible a la silicosis no es susceptible a la asbestosis. ¿Por qué? Si los dos son neumoconiosis. Y también vemos, agarramos a 5 trabajadores que entran en una empresa, los ponemos en cierto sitio, los estudian a los 5 años y algunos están enfermos y otros no. ¿Por qué? Bueno, es lo que no nos hemos podido responder. O sea, necesitamos los médicos un instrumento que nos permita identificar quién es susceptible a algo para no meterlo a ese tipo de empresa, pero no existe hasta ahorita. En ningún lado, ¿eh? No es que en México no hay porque somos tercermundistas, no hay en ningún lado, nadie lo tiene todavía y sería importantísimo. Bueno, otro muy importante es el del cuidador de aves. ¿Por qué? Porque las aves también dan patología muy diferente. Sobre todo, o sea, van a dar una neumonitis por hipersensibilidad, pero no son las gallinas que están en los gallineros, son las aves que migran. Es gente que tiene aves en su casa, pero esas aves migratorias tienen una pelucilla en sus alas y ahí se mezcla algo de inmunoglobulina A y son los que los van a hacer susceptibles a alguna gente cuando inhale eso. Algunos, insisto, no a todos. ¿Y qué es lo que aquí va a afectar? Proteínas del suero y del excremento de las aves. O sea, ¿qué se fijan? Que no todos son mohos, hay algunos otros agentes. Aquí tenemos pues algunas de las aves. La gente que tenga aves en su casa puede ser susceptible, o la gente que va, no los que vamos de visita, pero por ejemplo alguien que trabaja en la Plaza de San Marcos, o sea, porque pues es famosa de que está llena de palomas, por lo menos siempre vemos que en las fotos hay muchísimas palomas, ¿sí? Entonces, esos sitios donde hay alguien que constantemente se esté exponiendo va a presentar problemas. Les decía yo, los que cuidan a las gallinas no tanto problema tienen. ¿Por qué? Pues porque las tienen en un sitio cercado, cerrado, en ciertas condiciones bastante artificiales para que produzcan la mayoría de huevos que se pueda y pues después sacrificarlas, ¿verdad? ¿Está así? O sea, las aves de vuelo largo son las que producen problemas. Hay casos reportados de neumonitis por hipersensibilidad con palomas mensajeras. Aquí tienen las pacas de bagazo. Estas pacas almacenadas, entre más viejas son, más negras se ponen. Esto es un bagazo más o menos fresco. Bueno, entre más viejo esté, más posibilidades hay de que haya esporas. Ahora, piensen en algo. ¿Cuánto dura la zafra? 3, 6 meses, no más, ¿sí? Y resulta que las plantas que procesan bagazo trabajan todo el año. ¿Qué sucede? Pues que la producción de pacas es mucho mayor que lo que se está consumiendo en la empresa. Si la empresa trabajara a nivel de que todo lo que se produce se consuma en ese mismo tiempo, se quedaría en medio año parada, si a nadie le conviene eso. Entonces las almacenan y se enmuecen.
Sí, eso no les dije. ¿Saben cuánto tiempo tardan en enmohecerse una paca? 3 días. O sea, casi, siendo pacas, casi no hay salvación de que se exponga uno a las esporas de los mohos, ¿sí? O sea, no es mucho tiempo, en 3 días. Y además están siempre a la intemperie y se someten pues a los cambios de temperatura, las lluvias, etcétera, que eso agrava el problema, ¿sí? Y además otra cosa, las pacas almacenadas en esa forma muy fácilmente se incendian, sobre todo cuando están secas. O sea, es otro riesgo que hay en la empresa, ¿sí? Que en algún momento todo esto se incendie. Aquí tenemos las pacas ya medias deshechas, ya les quitaron los flejes y todo este bagazo que está en el piso sobre ese es que caminan las personas. Entonces, además, porque para que produzcan problema tienen que entrar las esporas a nivel de las vías respiratorias. Pero si están caminando por ahí, imagínense, todo eso está volando permanentemente a nivel de la nariz, ¿sí? Miren, aquí se ve muy claramente bagazo muy viejo. Y les digo, todas las empresas de bagazo hagan de cuenta que tienen una alfombra de bagazo. Entonces, todo el mundo está expuesto, ¿sí? Los que rompen las pacas más y son los que más problema tienen. Pero realmente todo el mundo está expuesto, todos los que trabajan en esa empresa, porque todas las empresas de este tipo tienen alfombras de bagazo. Tenemos los que trabajan con aire acondicionado, ahora que está muy de moda, los de edificios inteligentes que dicen. Bueno, los sistemas de aire acondicionado, en general, pregunten quien esté en un edificio de esos, ¿cada cuándo los limpian? ¿Por qué? Porque el agua que está ahí, porque los sistemas de aire acondicionado tienen que tener humidificador, ¿verdad? Entonces se desarrollan ahí aspergillus y Pteromactinomyces vulgaris, que ya es nuestro súper conocido, pero ¿qué creen? También amibas. O sea, aquí también participan amibas para producir, ¿qué? Neumonitis por hipersensibilidad. En la gente que trabaja en esos edificios que están todos cerrados, que no se pueden abrir ventanas y que los tienen todo el día con aire acondicionado. Y cada vez más las transnacionales en nuestro país están haciendo empresas de este tipo. Y si ustedes investigan, en ninguna se les ha ocurrido que el sistema de aire acondicionado hay que lavarlo. Entonces, si no lo lavan, están en una de esas, pues hay que promover que lo laven y que le pongan cloro frecuentemente, ¿sí? Otra cosa, también tenemos aire acondicionado en los autos. ¿Quién ha oído que alguna vez lavemos los sistemas de aire acondicionado de los coches? Bueno, yo no he sabido casos de neumonitis por hipersensibilidad por el aire acondicionado del coche, pero es lo mismo, ¿sí? Porque tienen recipientes de agua que está ahí depositada. Y en el agua depositada crece todo este tipo de microorganismos. Los que cosechan champiñones, el abono que utilizan para los hongos, y lo mismo, Pteromactinomyces vulgaris y Mycopolispora faeni, y dan neumonitis por hipersensibilidad. Los sitios donde se cosechan los hongos, los champiñones, las distintas setas, parece como los gallineros, nada más que están como escalonadas, pero son lugares secos, húmedos, oscuros, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? El corcho. Afortunadamente el corcho ya no se usa tanto como se utilizaba antes. Antes hasta las tapas de los refrescos, etcétera, tenían corcho. Pero si quieren hacer una cámara sonamortiguada, tienen que utilizar corcho. Si quieren aislar determinadas cosas, lo que se utiliza es el corcho. Y el corcho realmente pues procede de árboles. Bueno, también está con algunos microorganismos, pero fíjense aquí, es el penicillium. Hay un penicillium también que se produce mucho en los quesos finos, ahorita lo vemos adelante. Les ponen mohos para que mute el sabor y dé un sabor más agradable. Antes de sacarlos a la venta los lavan los lavadores de quesos, ¿sí? O sea, no se los comen, se los quitan antes, pero estuvieron con eso. El pulmón de Nueva Guinea prácticamente ya no existe y solo está ubicado en Nueva Guinea porque el tipo de paja que utiliza para sus cabañas es el que se contamina con este tipo de microorganismos. Miren, esta es una zona donde están cultivando setas y aquí se ven las setas. Y aquí es otra zona de cultivo. Esta es una seta gigante. Y sobre todo últimamente se ha desarrollado mucho el que comamos más setas, champiñones, etcétera. En cualquier súper va uno y hay. Bueno, todos esos sitios generalmente es en Coajimalpa, donde hay muchos sitios donde ponen a desarrollarse muchas de estas setas. Si viven por ahí, cuidado. Los que trabajan la malta para la producción de la cerveza,
Aspergillus fumigatus y clavatus. Los aspergillus son microorganismos que donde hay mucha descripción de patología por las aspergillus, la aspergilosis y todos los problemas que producen es en Inglaterra por el clima tan húmedo que tienen. Pero también producen neumonías por hipersensibilidad. Los que inhalan pituitaria, bueno, esto está descrito en la literatura y son las proteínas, ya, y se inhalaba a estilo los que inhalan cocaína, pero ya no se utiliza eso, ya hay tabletas. O sea, era en la antigüedad, ¿sí? Eso ya se modernizó. La enfermedad del gorgojo de trigo, ¿se acuerdan que hablábamos? El Cytophilus granarium. Esto es de lo que hablaba Ramazzini en su libro. Los que manejan, sobre todo los guardabosques que están en las olas de las secuoyas gigantes, y los que producen son el Graphium y el Obacidium pullulans. Los que lavan los quesos, los que manejan el arce o maple, eso es muy común, ¿dónde? En Canadá. O sea, ¿cuál es el símbolo de Canadá? El maple, ¿verdad? Pero fíjense, hay otros que no está muy definido. Los que trabajan para la producción de café, en el curtido de pieles y en la madera. En la madera se sospecha que es una alternaria, pero no está claramente demostrado. Pero el café. Ahora, para que se produzca, tiene el sujeto que inhalar esas esporas, esas partículas, y vean el tamaño, más o menos son de las que dicen de 3 milímetros, o sea, anda en el rango de las que producen la silicosis, las de la silicosis andan de 3 a 6 milímetros, ¿verdad? Perdón, micrómetros, micras, milímetros, micras. Y se presenta, como ya esto se los había comentado anteriormente, se presenta principalmente en no atópicos. Yo recuerdo algún día, cuando estaba en el Seguro Social, haber llevado una residente a la empresa para que viera una empresa productora de bagazo y que cree que le da un ataque, una crisis de asma. La tuvimos que sacar. O sea, decía yo que los atópicos fundamentalmente desarrollan eso, no desarrollan neumonitis por hipersensibilidad. Algunas partículas tienen dificultad para ser digeridas por los macrófagos, y esto va a ser por la capacidad que tengan para activar la vía alterna del complemento y también la acción que tienen como adyuvantes y su acción enzimática, ¿sí? O sea, va a depender de eso el cuadro que va a presentar el sujeto, y ahorita vamos a ver. Y se dice que la pelusilla que cubre las plumas tiene partículas muy finas que están cubiertas, como les decía yo, con inmunoglobulina aviaria, pero aviaria, ¿sí? No humana. Y eso es lo que va a actuar como antígeno. Y además, generalmente lo presentan las aves que tienen largo vuelo, o sea, como que es un protector para las aves que pues, si vemos mariposas que recorren grandes distancias, imagínense las aves, ¿sí? Y generalmente cuando se mueven en invierno. Entonces, tienen que estar protegidas de alguna forma para que en el camino no pues, vayan a fallecer. ¿Qué produce neumonitis por hipersensibilidad? Utilizar almohadas de plumas. Y muchos utilizamos almohadas de plumas, ¿sí? ¿Qué más? Se ha visto además que la persistencia del antígeno aviario, es otra cosa importantísima. El antígeno aviario, o sea, los que han manejado aves y que han estudiado esto, se han dado cuenta que el antígeno permanece en el ambiente aunque hayan lavado el sitio, 18 meses. Sucede lo que pasa con el asbesto. El asbesto en el ambiente, en los sitios que ha habido asbesto, en fibras, permanece años. O sea, por eso siempre se les dice, si cambian su tinaco, saquen el que tienen viejo y bájenlo, no lo rompa, porque hay gente que dice, es más fácil romperlo y bajarlo en pedazos. No, permanece muchísimos años en el ambiente, aunque ya no esté el tinaco, 20 o más años están inhalando asbesto. Bueno, aquí no es tanto, pero sí 18 meses donde hubo aves, sigue habiendo antígeno aviario. O sea, eso se le ha llamado biopersistencia, y eso, dice uno, ya limpiamos todo, ¿por qué sigue habiendo problema por eso? Porque persiste en el aire mucho tiempo, muchos agentes de estos tienen este problema. Esto está muy interesante, es el mecanismo, cómo se va a producir el problema. Va a depender mucho de la exposición. El que se expone en forma continuada todos los días a una concentración regular no demasiado elevada, se va a ir por la vía 3 de Helicums, ¿sí? Entonces, ¿quién va a manejar ese problema? El linfocito B, que decíamos ya que de las células que van a actuar van a ser las mononucleares, y se va a ir por todo este camino hasta que puede llegar a resolverse el caso o continuar avanzando. El que se expone por
en general a muy altas concentraciones, pero en forma esporádica. Tuvimos un caso en la Coordinación de Salud en el Trabajo. El chofer de uno de los jefes de ahí iba con sus papás que tenían un sitio de crianza de aves, iba como cada 2 meses. Cuando empezó con síntomas tenía fibrosis y se murió como en 2, 3 veces. ¿Sí? Y era un joven, tenía como 30, 32 años y se exponía muy ocasionalmente. El primer dato que empezó a tener es una disnea muy seria. O sea, el problema es cuando se va por la vía 4, porque ahí sí va a haber un problema muy serio y se encamina a la fibrosis. Puede en algún momento avanzar a formar antígenos anticuerpos que regresan y puede llegar a cierta etapa y se suspende, pero el de acá se va hasta la fibrosis, el linfocito T. Y vean que es diferente, son linfocitos, pero uno es el T y otro es el B. Por supuesto, tienen que estar activados. Esta es otra cosa. La gente va a inhalar el antígeno y entonces, aquí está el sujeto normal, vean cómo van sufriendo los alvéolos, o sea, cómo se van distendiendo. Aquí es cuando es subclínica, ¿sí? Aquí es cuando hay ya una inflamación difusa y acá es cuando ya el sujeto llega a la fibrosis y ven incluso pues toda la fibrosis que se produjo en ese sitio, ¿sí? Ahora ¿de qué estamos hablando? Del tipo 4 que veíamos anteriormente. Este es el tipo 3. El tipo 3, les decía yo, puede regresar, aunque en general algo va dejando, ¿sí? Aunque podamos, cuando tenemos un caso subagudo, que ahorita vamos a ver porque tiene 3 fases, aguda, subaguda y crónica, aunque pesquemos un caso en fase subaguda y lo regresemos, no regresa totalmente a lo normal y además se ha descubierto otra cosa cuando se ven los casos en secuencia. La fibrosis va progresando aunque se suspenda la exposición, o sea, evoluciona como por episodios. Se suspende y si a veces sin ninguna otra exposición vuelve a recaer el caso y vuelve a recaer y vuelve a recaer. ¿Y qué sucedía con nuestros enfermos? Pues generalmente regresaban a la empresa y seguían trabajando en las mismas condiciones. ¿Y cuál era el problema? Pues les decíamos, oigan, no hagan eso, se van a morir, miren la situación cómo está, pero ¿quién más los contrataba? A esa gente ya enferma. Y ya cuando estaban muy mal, en etapa 4 llegaban y decían, ahora sí ya me voy a salir, cúreme. Hay cosas que nadie podemos hacer, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a desaparecer la fibrosis? Incluso se dice que es motivo de premio Nobel el que descubra cómo regresar la fibrosis. Siempre nos han dicho en la escuela, la fibrosis se puede detener. ¿Cómo? Con antiinflamatorios, ¿sí? Pero regresar, lo que ya se produjo, no se quita, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Tenerlo presente. Y más feo todavía el ver morir un sujeto con fibrosis, ¿sí? Se están asfixiando. O sea, es terrible. Y sufrirlo, pues peor ha de ser, ¿sí? Bueno, esta es otra cosa curiosa. Los sujetos que fuman tienen menos frecuentemente neumonitis por hipersensibilidad, pero no crean que esto los va a proteger, ¿sí? En muchos casos se debe a que los anticuerpos específicos antiantígenos abiertos son bajos, pero pues no es un sistema que proteja, o sea, todos sabemos todo el problema que da el tabaco, ¿verdad? No podemos decir, para protegerse de una neumonitis por hipersensibilidad, fumen mucho. Creo que me estoy yendo muy despacio, voy a acelerarle. Entonces, el humo de tabaco aumenta el número de macrófagos que existen y eso no es normal. Generalmente, cuando se produce los casos en la influenza, el problema serio es porque los macrófagos que están en el intersticio se meten a los alvéolos y a las vías pequeñas a tratar de defender al organismo y llega el momento que tapan. Y son los sujetos que se mueren, que tienen una reacción terrible cuando la influenza. Entonces, no hay que desencadenar mecanismos que hagan que los macrófagos intenten defender, porque no defienden, matan, ¿sí? Entonces, no hay que estimular a los macrófagos. Y el cigarro sí estimula a los macrófagos. Ahora, esto también ya lo comentamos brevemente, cuando la exposición es continuada a cantidades variables pero sostenidas de antígeno, produce un cuadro lentamente progresivo, va a evolucionar en todas las etapas. Cuando la exposición es masiva pero intermitente, el cuadro es de inicio brusco y es fibrosis. Y es sumamente agresivo esto. Ahora, ¿cómo se caracteriza el cuadro agudo? El cuadro agudo es como tener un cuadro gripal serio con disnea, con cianosis. ¿Cuándo nos da gripa? ¿Cuándo nos da cianosis? Nunca. Bueno, es con tos, con expectoración, con fiebre, con ataque al estado general, pero la característica fundamental es que va a presentar el sujeto cianosis.
y se va a presentar 4, 6, 8 horas después de la exposición. Les decía yo que es grupo 3 de Helicum, o sea, es respuesta tardía, ¿sí? Entonces, generalmente salen de trabajar a las 2 de la tarde y a las 8 se enferman. ¿Qué piensan? Que les dio gripa. A las 8, 10 de la noche, no, ya no voy al seguro, voy mañana. Y al día siguiente, a los 2 días, están totalmente bien, habían estado tan mal. El que ha llegado a asistirse y que además le ha tocado un médico que lo revisa de veras, digo médico porque generalmente les llega alguien de gripe y le dan antigripales y no lo revisan. Bueno, tiene crepitantes. Y eso se explica, como les decía, por el edema que se produce en esa zona, pero desaparece solo. Sacan una radiografía y la radiografía es normal. ¿Qué hay en pruebas funcionales? Nadie nunca le ha hecho una espirometría a alguien en una fase aguda de neumonía por hipersensibilidad. Entonces, ¿qué hay? No sabemos. Nadie sabe, no está en el mundo descrito, ¿sí? Segunda fase, para esto, evoluciona como agudo, subagudo, crónico, pero pueden presentarse muchísimas fases agudas antes de que haya una subaguda o crónica, ¿sí? Eso es también muy importante. Supongan que ¿cómo pueden a un sujeto saber ustedes si le está dando fase aguda de neumonitis por hipersensibilidad? ¿Cuántos cuadros gripales le dan al año? Llegan y les dicen 5 o 6 cuadros, a nadie nos da gripa tantas veces al año. Entonces, eso está hablando de algo raro. Bueno, si sigue evolucionando y sigue expuesto, entonces sigue esto. Tos, expectoración, estuto hemotoico, pequeñas hemoptisis, pérdida de peso, 5, 8 kilos en un mes. No comen, ¿sí? Llega el sujeto en insuficiencia respiratoria, sacan una radiografía y tiene imagen retículo nodulillar, es decir, hay lesiones, es de los pocos casos donde las opacidades del OIT, las dos, hay redondeadas y hay irregulares, mixtas de predominio basal. Le hacen una espirometría y da alteraciones importantes. ¿Cuánto dura esta fase? Meses. Esta es la que hay que atacar. Si no agarramos la aguda, hay que atacar esta y darles esteroides, porque si no, va a seguir progresando hasta la muerte. Es muy importante de tenerlos aquí. ¿Cómo los vamos a controlar? Ahorita vamos a ver el tratamiento en detalle, pero además de tener que dar esteroides, vigilarlos con espirometría. Es el único estudio que nos va a ir demostrando cómo va avanzando el caso, ¿sí? Fase crónica. Esto es o haber llegado el caso muy tarde o haberlo manejado muy mal. Hay disnea, tos seca, cianosis, cor pulmonale. Generalmente en las placas póstero anterior y lateral de tórax, que siempre se está exigiendo ya tener las dos, fibrosis. Y en las pruebas funcionales va a haber alteraciones muy importantes con un patrón de tipo restrictivo o mixto. Se disminuye la distensibilidad y la difusión, hay hipoxemia y cuando empieza a aparecer hipercapnias está por morirse su trabajador, ¿sí? ¿Qué sucede? Aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí está en detalle lo que se encuentra en las radiografías, pero ya lo vimos más o menos. Es lo mismo, un poco más detallado. Importante en la fibrosis, el patrón, el ver aquí, el vidrio despulido, ¿sí? ¿Qué quiere decir vidrio despulido? Cuando vemos algo que no está bien enfocado, ¿sí? Que se ve así como borroso, pero no muy bien definido. Y en la fase crónica, pues muy importantísimo, que aparecen las fibras, que aparecen las zonas quísticas y el panal de abeja, ¿verdad? Entonces, todo esto va a producir muchísimas alteraciones. Y por supuesto, ¿cómo está el trabajo respiratorio? Pues sumamente aumentado. Ahora, ¿qué necesitamos? Hacer el diagnóstico precoz. Lo ideal es tener al trabajador en fase aguda y retirarlo de la exposición. Pero es fantasía. En nuestro país, que siempre hay poco trabajo, ¿qué haríamos? O sea, no podemos decir lo cambio de trabajo. En algún momento en el Seguro Social se intentó crear un servicio de cambio, reacomodo ocupacional se llamaba. Iban, hablaban con la empresa, gran tramitología, lo cambiaban y al mes íbamos a ver y ya lo habían corrido. No le servía en otro sitio, ¿sí? Entonces, la realidad es que la gente no cambia de trabajo. ¿Qué otra cosa? Necesitamos tener siempre la historia laboral, porque lo básico, decía el doctor Maldonado, me di el lujo de cambiarle la pregunta a Ramazzini, él que preguntaba, ¿en qué trabaja? Pero ¿cuántos trabajos había cuando Ramazzini existía? Todavía no había llegado la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, ahora es a qué agente se expone y cuál es la fuente de exposición, ¿sí? ¿Qué agente es el que nos va a dar la respuesta de qué problema puede tener nuestro trabajador? Debemos tener nuestras pruebas inmunológicas.
Neumonitis por hipersensibilidad tiene la característica de que produce precipitinas contra el antígeno específico, pero no pueden ir a ningún laboratorio en México y decir, hágame este estudio de precipitinas contra el bagazo, porque nadie lo hace. Cuando en algún momento en el Seguro Social no los hicieron es porque en el equipo trabajaba un inmunólogo y él se metía al laboratorio y él hacía los preparados para producirnos la sustancia para poder probar eso. Pero sí tenemos que podemos ver las inmunoglobulinas GAM, ¿sí? Cómo se encuentran. Entonces, yo digo que la neumonitis por hipersensibilidad es de los padecimientos que no tenemos que llegar a nada drástico. Por ejemplo, a una biopsia no debemos recurrir. ¿Por qué? Porque hay miles de elementos que nos dan pruebas y ahorita lo vamos a ver adelantito. Y pues, ¿qué necesitamos también? Nuestras radiografías de tórax, las pruebas de función pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial, sobre todo en la fase subaguda, a lo que se parece, ¿verdad? La tuberculosis miliar, que todavía hay en nuestro país tuberculosis, la sarcoidosis, que este es un padecimiento que no es frecuente en México, es de raza blanca, y si nos volteamos a ver todos, pues somos mestizos, entonces nos salvamos de alguno de esos padecimientos raros. Las micosis pulmonares, otras granulomatosis, y con las 190 patologías que existen que pueden producir fibrosis pulmonar. Cada vez hay más, entre más se sabe, como que más duda le queda a uno de qué tanto de veras lo que sabe es correcto, ¿verdad? Bueno, se hizo un estándar de oro para la calificación de este padecimiento. Necesitamos tener la historia clínica con el antecedente de contacto al antígeno, la exploración. ¿Qué vamos a ver en la exploración? Estertores, crepitantes, basales, bilaterales, en caras anterior, lateral y posterior. Aquí un llamado de atención. Todos los médicos, y lo vemos mucho con los alumnos, cuando exploramos tórax es atrás, y tórax no es atrás. Se les olvida la cara anterior y las laterales. ¿Y saben algo? Cuando empiezan los crepitantes son o anteriores o laterales. Entonces, si no lo hacen, se escapan. Además, bilaterales, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Nuestras radiografías de tórax, posterior, anterior y lateral, y ya vimos qué cosa tienen. Las pruebas de función pulmonar, la tomografía de alta resolución, la gasometría arterial, decíamos que hay hipoxemia y que puede llegar a aparecer hipercambria, pero eso es un dato de mal pronóstico. En biometría hemática hay leucocitosis, hay aumento de la sedimentación globular y de la proteína C reactiva, de las inmunoglobulinas G y M, de los anticuerpos específicos, lo que les decía yo, las pruebas de precipitación o de ELISA, aquí están, y la biopsia con lavado broncoalveolar. Yo no estoy nada de acuerdo con las biopsias, ¿sí? Porque imagínense un sujeto que tiene fibrosis y le hacen biopsia, ¿cuándo se reexpande ese pulmón? Y además tienen demasiados elementos para llegar a un diagnóstico para tener que recurrir a biopsia. Segundo, tenemos la idea, porque siempre los patólogos eran los últimos que aparecían y nos resolvían los casos cuando éramos alumnos, pero realmente lo único que les dice la biopsia es fibrosis. ¿Fibrosis por qué? No, pues no sabemos. Entonces, no les sirve de mucho, ¿sí? Hay que evadir las biopsias, ¿sí? Los estudios que sean agresivos hacia los trabajadores. Entonces, de todos esos factores, hay un señor que se llama Kenosha, que hizo una serie de elementos para hacer el diagnóstico y dijo, el sujeto que trabaje un día y presente los siguientes síntomas sistémicos, fatiga, mialgias, y que esa fatiga sea muy fuerte, o 2 días de trabajo y haya síntomas respiratorios como tos, disnea, dolor torácico, o que esos síntomas sean referidos repetidamente durante una semana de trabajo o cuando se encuentre fuera del trabajo porque está incapacitado, le vamos a dar un punto. Si en ese sujeto encontramos estertores crepitantes, basales, bilaterales, ¿sí? Típicamente en las 3 caras, un punto. Si la espirometría tiene patrón obstructivo con la capacidad vital forzada menor del 80 del predicho, y el gradiente funcional respiratorio de Soto Méndez por arriba del rango +5 sin somatología y no obesos, un punto. Perdón, el gradiente ese nadie lo conoce todavía, es una publicación que estamos por entregar en la revista, ¿sí? Entonces, no lo conocen, todavía no saben qué es, pero ya van a saber qué es. Pero es un parámetro que se utiliza para ver en las pruebas funcionales si hay obstrucción o no hay restricción. Entonces, es un patrón un elemento muy importante. Si hay evidencia de caída de la difusión de monóxido de carbono de 60 a 80% del predicho, aunque no haya síntomas, e ingrediente del gradiente, es alveolo arterial de más de 16 milímetros de mercurio, otro punto. Si hay incremento de la sedimentación eritrocitaria, pero de 16 a 60 milímetros por hora, otro punto.
Si la TAC de alta resolución es compatible, 1 punto más. La gamografía con galio, 1 punto más. La gamografía con galio sirve para ver actividad. Y esa actividad puede ser de 2 tipos, inflamación o crecimiento. ¿Cómo vamos a diferenciar si está inflamado o si ha crecido? Con espirometrías secuenciales. O sea, si le damos tratamiento y va mejorando en la inflamación. Si no se mejora, ¿qué es? Fibrosis, ¿verdad? Y cuándo puede también estar aumentado el estudio con galio en casos de cáncer, porque es cuando hay crecimiento celular. Luego, hubo otro esquemita que es el Kenosha, pero modificado por Wisconsin, dice, y este está mejor. Datos clínicos de neumonitis, 1 punto, porque este concluye, el otro no concluye. 2 síntomas respiratorios y 1 síntoma sistémico, otro punto. Síntomas recurrentes, aunque el sujeto se haya retirado, 1 punto. Espirometría con los datos que ya habíamos visto de restricción, el no obesos, recuerden que la obesidad sugiere restricción, otro punto. Disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, 1 punto. Radiografía de tórax o TAC, que nos sugiere este padecimiento, otro punto. Biopsia pulmonar, que la ve un experto, otro punto. Y aquí está, les digo, este sí concluye. Y les dice, si hay 4 puntos positivos, posible neumonitis. Si hay 5 puntos, probable. Si hay 6 o 7, definitiva. Y miren cómo acaba su trabajador. O sea, terrible, ¿verdad? Complicaciones, insuficiencia respiratoria. Esta se va a desarrollar en 3 fases. La aguda es de aparición brusca y transitoria. La subaguda es más grave y dura semanas o meses, y la fase crónica, pues únicamente existe hipoxemia de evolución lenta y progresiva, y en los periodos terminales hay hipercapnia. Otra complicación es cor pulmonar crónico, pues por la recarga de las cavidades cardíacas derechas. El neumotórax espontáneo, ¿por qué? Pues porque hay pequeñas bulas y que eso lo puede llevar al sujeto a la muerte, y la infección bacteriana. ¿Por qué? Porque hay fibrosis y no se defiende. Una vez establecido el diagnóstico, lo más importante es retirar al sujeto de la exposición, pero además en fase aguda, en fase subaguda y crónica hay que dar tratamiento. No lo pueden dejar así. ¿Qué hay que usar?